Muy buenas tardes a todo el público presente en el nuevo proceso del Café de la Ciencia. Hoy, no solamente Café de la Ciencia de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, sino Café de la Ciencia en el marco de la celebración de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Guayaquil. Me complace en este momento ser parte del equipo de FEDER, junto a su autoridad de canal, quien va a presentar el día de hoy este programa tan sustancioso y tan interesante, conformado por una mesa de diálogo de ponentes, tanto nacionales como internacionales, en el tema denominado las tendencias del pensamiento del entrenamiento deportivo. Quiero darle hoy no solamente la apertura formal a este acto, sino otorgarle al señor decano Melvin Zavala Plaza, máxima autoridad de la Facultad de FEDER, para que proceda a dar las palabras de bienvenida y de instalación del evento. Señor decano Melvin Zavala, tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimada doctora Daisy Mesa. Inicio por saludar a los dignísimos panelistas de la hermana República de Venezuela, doctor Pedro Mesa y don Julio Mesa, que se encuentran vía virtual, por supuesto, agradeciéndoles esa fina atención y esa gentileza de estar dentro de este programa del Café de la Ciencia, como bien lo ha señalado estimada Daisy, en el marco de la celebración de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Guayaquil. Bienvenidos, estimados amigos, compañeros, maestros de la hermana República de Venezuela. Igualmente, con la presencia del doctor Juan Peña, maestro de nuestra facultad, y ya, por supuesto, con juramento de la bandera del tricolor nacional de nuestra hermana también República de Cuba. Bienvenido, estimado Juanito y querido Gracias. Manuel, doctor PH, también de la hermana República de Cuba, y hoy, que ya besan el tricolor nacional, maestros de nuestra querida facultad y de la Universidad de Guayaquil. Estimado máster Fernando Cedeño, nuestro gestor académico, que también nos acompaña, que lógicamente fortalece a este brillante cuerpo de profesionales que estarán justamente haciendo su análisis respecto al nuevo pensamiento o a las tendencias del pensamiento del entrenamiento deportivo. Quiero felicitarlos en primer lugar por esta gran iniciativa y también a la Universidad de Guayaquil, porque la Universidad de Guayaquil justamente se inicia con estos procesos que a veces no son visibles ante la comunidad, pero que sin embargo nosotros tenemos que hacerle llegar de que la universidad se encamina por ese campo científico de investigación y académico, que proyecta a todos los profesionales en beneficio de la universidad con procedimientos teóricos y prácticos a la vez en el campo que a nosotros nos compete. Por ello, conocedor también, por experiencia de muchísimos años, lo cual requiere de adquirir nuevos métodos y nuevos hábitos y métodos respectivos con habilidades, creencias y principios éticos en relación a los conocimientos determinados en el campo del entrenamiento deportivo, que estoy seguro ustedes, con esa experticia y con ese gran estudio, tanto conocedor, por supuesto, de esa amplitud en los diferentes campos del saber, fundamentalmente el entrenamiento deportivo. Quiero manifestarles que nosotros, cuando hablamos del entrenamiento deportivo, justamente hacemos dentro del marco de la iniciación deportiva el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, el del deporte paralímpico. Estoy seguro que vamos a nutrirnos, vamos a intercambiar estos saberes en este proceso del Café de la Ciencia, dentro del marco de la celebración de la Semana de la Ciencia que la Universidad de Guayaquil así plantea.
Bienvenidas y bienvenidos, estimados panelistas. Dejo entonces en manos de la doctora Daisy para que continúe con el proceso protocolario y el desarrollo de este maravilloso evento. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias, señor decano. Siempre es un placer tenerlo a usted a la cabeza de todos los procesos que desarrollamos acá en FEDER y como el espíritu impulsador de todo lo que hoy se entiende como la ciencia dentro de FEDER. Bueno, tengo el honor hoy de presentar a cinco docentes específicamente del área, más la figura del señor decano, que también es del área de la educación física, deporte y recreación, 5 figuras tanto de distintos países, tanto de Ecuador como de Venezuela y Cuba, quienes me dan la oportunidad no solamente de aprender, sino también de participar en estas disertaciones tan profundas e interesantes de lo que representan las tendencias del pensamiento de un área pero tan significativa como es el entrenamiento deportivo. Sobre todo hoy en los tiempos en los que el COVID está arrasando con la humanidad y que se hace mucho más pertinente la necesidad y el requerimiento de empoderar a la sociedad de esos profesionales del área de la cultura física que son quienes dan aportes significativos a la salud. Me complace entonces señalar que este Café de la Ciencia, denominado Tendencias del Pensamiento del Entrenamiento Deportivo, se inicia con el PhD, con el PhD Julio Mesa, de la República de Venezuela, quien trae un tema muy interesante, en el cual va a plantear la formación eneagramática como una opción metodológica para el uso para una genuina identidad del deporte venezolano. El PhD Julio Mesa, en sus disertaciones, contempla los siguientes aspectos: las intencionalidades generadoras de lo que va a ser su propuesta, de lo que es el producto de una investigación de larga data que ha desarrollado a partir del trabajo directo con las personas, en una investigación desde los humanos, para los humanos y en favor de los humanos. Básicamente desde la visión cualitativa holística. Él señalará además los antecedentes de la discusión y las intencionalidades que coadyuvaron a esa discusión. Desde allí partirá hacia una breve explicación de lo que son y han sido las escuelas del pensamiento deportivo, sus epistemes, las epistemes sobre las cuales se han sustentado, sus máximos representantes y cuáles son las características y aportes de esta teoría, para luego precisar qué es el eneagrama, qué es el eneagrama como herramienta para la comprensión de los comportamientos deportivos, destacando las características básicas de cada eneatipo, y en donde se hace bien significativo la presentación que nos trae el doctor Mesa de los eneatipos de personalidades característicos de cada país. Ahí está un gran aporte, ¿no?, de cada país, así como la correspondencia epistemoneagramática en cada una de estas perspectivas. Entre sus reflexiones nos trae para desarrollar la teoría del cerebro triple, las triadas del comportamiento, a partir de las cuales él precisará una serie de reflexiones finales, o lo que él llama reflexiones transitorias. Continuamos con la experiencia venezolana con el PhD Fedor Mesa, docente investigador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, igual que el docente Julio Mesa, también es docente investigador de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela, la universidad que forma profesionales en el área deportiva, de amplia gama y de amplia data, con más de 50 extensiones en el mundo. Este PhD, Fedor Mesa, nos trae a un diálogo científico, al igual que el PhD de Julio, una ponencia sobre el producto de una investigación también de larga data, realizada desde la perspectiva cualitativa y transcompleja, con procesos vivenciales, directamente con personas que se desempeñan en el ámbito del entrenamiento deportivo. Esto es parte de una investigación que desarrolló a nivel doctoral y que de ella se generaron, al igual que el PhD de Julio Mesa, producción científica, artículos científicos y textos que hoy sirven de referente al mundo. De hecho, tuvieron la oportunidad de ser galardonados con premiaciones por algunas organizaciones científicas por esta producción. Su temática dice
o se denomina transitar pedagógico y hermenéutico para la formación de docentes de educación física, entrenadores y entrenadores del hecho deportivo venezolano desde una visión tan compleja. El PhD Fedor Mesa nos va a delinear su experiencia partiendo de las finalidades y especificidades impulsoras de su investigación. Además, seguidamente nos va a exponer la episteme de la transcomplejidad y los principios que la fundamentan como una vía hermenéutica alternativa para su aplicación en la educación física y el deporte. Nos destacará también otras manifestaciones del pensamiento de los seres humanos para su socialización en la educación física y el deporte que han conducido a lo que él denomina imaginarios desreguladores de la educación física y el deporte. Entre sus planteamientos centrales estarán las epistemes colaborativas hegemónicas desde la modernidad y las transformaciones del discurso en la educación física y el deporte. También hablará acerca de la panóptica de los pensamientos periféricos y su aporte en la educación física y el deporte, y cómo se mira el alto rendimiento deportivo desde la transcomplejidad con la sinergia relacional. Tanto para el entrenador atleta y en el contexto, finalizando así con un conjunto de reflexiones del epílogo de lo investigado. También nos enaltece la presencia del PhD Manuel Gutiérrez, quien va a presentar una experiencia en el marco del contexto Ecuador-Cuba, en el que trae un conjunto de disertaciones a las que denomina Fundamento, Ciencia y Conocimiento. Él iniciará su presentación con las tendencias de la evolución, de la planificación, del entrenamiento deportivo, y nos hace referencia a las características del periodo empírico, puntualiza sobre los Juegos Olímpicos, sus precursores, y fundamentalmente destaca en sus reflexiones las características referidas al periodo científico y los Juegos Olímpicos, al periodo moderno, y en cada uno de los espacios específicos de la historiografía, cerrando su participación con una serie de conclusiones derivadas de la experiencia presentada. Luego tenemos al PhD Juan Peña. Juan Peña nos habla en sus disertaciones acerca del sistema del entrenamiento, nos hablará en sus disertaciones acerca del sistema del entrenamiento para el desarrollo de la fuerza como el resultado de unas investigaciones doctorales que también ha realizado. Él define esa experiencia como un aporte de la escuela cubana, ¿sí? Como un aporte de la escuela cubana. Y entre sus planteamientos centrales destacará entre sus reflexiones el entrenamiento denominado físico empleado en el área del lanzamiento de atletismo, en el cual se han obtenido resultados relevantes, y según sus reflexiones dice que se han obtenido resultados relevantes en los componentes panamericanos, mundiales y olímpicos. También hará referencia a lo que es la coordinación de algunos métodos de progresión de la carga ondulado y meseta, entre otros métodos que hará mención a lo largo de su reflexión. Este PhD cerrará en el marco de sus reflexiones con las explicaciones de cómo ha sido la aplicación del sistema de entrenamiento en otros deportes. Y de estas experiencias se realizará luego entonces un diálogo entre los ponentes, respaldado por los dos panelistas presentes, que son el abogado Melvin Zavala Plaza, nuestro señor decano de facultad, máster Melvin Zavala Plaza, y el máster Fernando Cedeño, y el máster Yuri Barrios, quienes son el gestor académico de la facultad y el gestor de posgrado, quienes van a participar en los comentarios de cada uno de los ponentes. Cabe destacar que tiene cada uno de ustedes 15 minutos para sus reflexiones, y una vez que cada uno tiene sus 15 minutos, voy a dar el espacio para que los panelistas comenten. También cada panelista tiene 15 minutos, y finalmente yo establezco un marco de conclusiones y el señor decano hace el cierre de este magno evento. Se les agradece que ustedes mismos a partir de este momento tengan la amabilidad de mantener el control de los 15 minutos, y en todo caso, si llegáramos a excedernos de ello,
yo tendré la puntualidad de hacerles la referencia del tiempo cumplido. Es un honor entonces darle la palabra al doctor, al PhD Fedor Mesa, Julio Mesa, en representación de la territorialidad de Venezuela. Doctor Julio Mesa, tiene la palabra. Tiene 15 minutos para hacer su presentación. ¿Necesita compartir pantalla? Sí. ¿Necesita compartir pantalla, profesor? Sí, necesito compartir pantalla. Ya lo vamos a ubicar. Pido un poco de paciencia porque en estos eventos siempre pasan cosas, es lo más normal. Recuerden que los eventos científicos virtuales están conducidos por humanos y para humanos a través de una máquina. Ya tiene para compartir pantalla, doctor Julio. Y requiere, porque tenga alguna situación técnica, requiere que nosotros acá lo ayudemos para presentar la diapositiva. No, son detalles aquí. Perfecto. Estamos tratando de solventar. Perfecto. Esperamos entonces. Por favor. Bien, solucionado ya. Bueno, agradeciendo la oportunidad que me brinda doctora Daisy y la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, y pues el saludo a todos los ponentes que van a estar después de mí y a al director decano y el agradecimiento importante. Pues comienzo mi disertación y espero que la disfruten, que sea de su agrado y satisfacción. La formación enneagramática como opción metodológica para una genuina identidad del deporte venezolano tiene como intencionalidad generadora suscitar la construcción de una plataforma formacional de los actores que participan y han de protagonizar el hecho deportivo en Venezuela. O sea, algo así como su propia escuela deportiva. Constituir una identidad representativa propia y genuina que avisore la presencia de Venezuela en el contexto del deporte mundial dentro del marco de la pedagogía y el entrenamiento deportivo. El antecedente, como comentaba la presentadora Mesa, viene de un trabajo de un postdoctorado en educación, sociedad y ambiente realizado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuya intencionalidad fue sentar las bases ontoepistemológicas para erigir el enneagrama como dispositivo pedagógico de autoconocimiento comportamental y desarrollo humano en la educación y la investigación universitaria venezolana. Entre sus intencionalidades está la más importante, develar la relación de correspondencia epistemo-enneagramática entre los eneatipos de personalidad propuestos por el enneagrama y los modelos epistémicos de educación e investigación propuestos por diversos investigadores y autores en la materia. También, pues, vincular el enneagrama con los procesos de formación de educadores, investigadores y también entrenadores que se desarrollan en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Entre sus hallazgos se encontró que existen suficientes razones ontoepistemológicas y metodológicas para instituir el enneagrama en la Universidad Venezolana. Se encontró también la correspondencia epistemo-enneagramática entre los eneatipos de personalidad de los profesores, entrenadores e investigadores
y los modelos epistémicos planteados. Para poder, digamos, avanzar e identificar esa intencionalidad, pues es preciso hablar del eneagrama, la cual es una figura, un sistema, representa una teoría milenaria, una sabiduría oriental de mucha data, de una data muy antigua, y que en los tiempos de ahora se le ha dado un tratamiento para identificar la personalidad de 9 tipos básicos de personalidad que plantea este sistema. Aquí vamos a tratar un poco, muy someramente, la estructura y las características básicas de esta figura y los eneatipos, lo que representan las tipologías de personalidad de la naturaleza humana. Entre ellos se plantean el eneatipo perfeccionista, como se ve allí, riguroso, concienzudo, honesto. El eneatipo el altruista, que es el 2, volcado hacia las necesidades de los demás, tiene sus características bien importantes porque es cálido, alentador, etc. El 3, el luchador, enérgico, brillante, orientado hacia el logro y el prestigio. Mientras tanto, el 4, el eneatipo 4, el trágico romántico, creativo, melancólico, amante de la estética. Asimismo, el observador, el 5, es sabio, privilegia la calma y la reflexión, es analítico también. El 6 es el leal, el intuitivo, también desconfiado, tiene otras características muy importantes. El 7, el epicúreo, es alegre, entusiasta, optimista, imaginativo. El eneatipo 8 tiene algunas características importantes, como que es protector, combativo, franco, también es autoritario. Como pueden ver, aquí se presenta también el eneatipo 9, que es el denominado mediador, que es paciente, pacífico, tranquilizador. Como se observa, cada uno de esos eneatipos tiene sus características propias que lo hacen ver diferentes, distintos a los demás. Ninguno superior al otro, ni menor, ni peor, ni más bonito, ni más feo, sino que es totalmente diferente, pero que al mismo tiempo se asemeja a algunos, se asemeja y se diferencia marcadamente de otros. La teoría del eneagrama plantea que cada uno de esos tipos de personalidad tiene una dinámica y una comunicación con otros eneatipos cuya señalización de las flechas define su funcionamiento y sus cambios emocionales, sus cambios emotivos. Como pueden ver allí, hay tres colores, disculpen, que definen las tres llamadas tríadas del comportamiento. Cada una se relaciona con una parte del cerebro, hablando del cerebro triuno, el cerebro triple. La primera, la del color rojo, colocada identificada con los eneatipos 1, 9 y 8, describen el sistema del cerebro, el segundo, disculpen, el sistema límbico, que se encarga de las emociones, los 2, 3 y 4. El 5, 6 y 7, el sistema neocortex, y el sistema instintivo, el reptiliano, el 1, 9 y 8. Esa es la triada de la acción, la triada del instinto. Esta información nos lleva a relacionar
estas tipologías y sus denominaciones con los modelos epistémicos con que tiene relación para identificar los problemas, mirar el punto de relación con que una persona es capaz de relacionar algo que está sucediendo con la forma que ve la vida y así articular los esfuerzos y la metodología para solucionar los problemas. Entre ellos, entonces, tenemos el eneatipo 1 con los... se relaciona o se corresponde con el ideologismo, el mecanicismo, el criticismo, etc. Así como el altruista, el 2, con el sociologismo, el ontologismo, el espiritualismo. El 3, por su parte, con el eclecticismo, ontologismo, el complejismo. El 4, con el que es el trágico romántico, con el humanismo, el ontologismo, el psicologismo y otros. El 5, el observador, con el realismo, el positivismo, fenomenismo, perdón, disculpe. El 6, con el leal y escéptico, el empirismo, el realismo, escepticismo, experimentalismo. El 7, que lo representa el epicurio, se asocia con el experimentalismo, utilitarismo, cognoscitivismo. El 8 es el jefe, con el naturalismo, el materialismo, el pragmatismo, conductismo. Y por último, el mediador, con la holística, el relativismo, el contextualismo y el complejismo. Así entonces se observa que cada uno, teniendo su forma de ver la vida, su forma de asumirla, busca entonces lo que es la solución de los problemas, mirar el punto más adecuado para que todo camine como él busca que sea más efectivo y satisfaga sus necesidades y las de los demás. El eneagrama representa una epistemología real de la conducta humana. Aquí está entonces, en ese sentido, cada pueblo, cada región, cada país también tiene su eneatipo. Y como pueden observar, los eneatipos de los países que se señalan ahí, que aparecen allí, tienen los mismos comportamientos, o al menos similares, de su población, a la población que representan. Entonces, esta información, como ustedes lo pueden ver, maneja que Alemania es el 1, el 2 la India, el 3 Singapur, 4 Argentina, 5 Japón, 6 Australia, el 7 España, el 8 Estados Unidos y Costa Rica el 9. Cada uno, como ya observamos, tiene sus propias características y pues su población pues representa esas características propias de su gentilicio. Cada uno de estos países tiene su propia, así como su gentilicio, tiene su marca y su forma de hacer sus planificaciones, sus políticas, entre ellas la del deporte y el deporte de alto rendimiento, lo que es el entrenamiento deportivo, y construye o ha construido, como es el caso de Estados Unidos, España, Australia, Alemania, su propia identidad dentro de lo que es el deporte y lo que le llaman su escuela deportiva o su escuela del pensamiento deportivo. Dicho eso, pues tenemos aquí algunas de las escuelas del pensamiento deportivo, como son, por motivo de tiempo no podemos desarrollar completamente el contenido. Sin embargo, se plantea allí la escuela inglesa, la de Estados Unidos,
la finlandesa y la sueca, entre otras, cuya episteme desde la cual se han apoyado están bien definidas, como por ejemplo en las definidas por el desarrollo pues, que se ha dado en los procesos civilizatorios en el mundo. Ahí tenemos el empirismo, el positivismo, el pragmatismo, así como el estructural funcionalismo, hasta llegar a las nuevas tendencias que tienen que ver con la complejidad y el pensamiento, el pensamiento complejo, la transcomplejidad, la holística y otros que representan las tendencias epistemológicas que hoy en día tenemos en plenitud. Entre las reflexiones que tenemos para finalizar el trabajo, tenemos que el eneagrama, educación, investigación y deporte constituyen una fuente de desarrollo humano en busca de una ciudadanía sana, tolerante y comprensiva, reconocedora de las diversidades y complejidades del mundo de hoy. Otra de las reflexiones es que la incorporación del eneagrama al sistema educativo venezolano generaría criterios e intencionalidades poco abordadas en las universidades del país y quizás de otras latitudes del mundo, en busca de un mejoramiento social, emergiendo como referente teórico tanto para la educación y la investigación como para el propio eneagrama y el deporte. Ofrece también desde su aplicación o aplicaciones herramientas pedagógicas y metodológicas para la interrelación entre los actores del proceso educativo, científico y deportivo en proyección hacia la resolución de problemas y la ubicación adecuada del personal en las actividades que suelen realizarse y en las que ellos ejercen. El eneagrama personifica, como dije anteriormente, la propia epistemología del comportamiento humano en la educación, la investigación y el deporte. Es un sistema para la valoración del ser humano. Constituye también una teoría que contribuye a la identificación y consideración de la relación de la mismidad, el manejo de la información y la interpretación de sí mismo, el conocimiento, el autoconocimiento, la otredad que tiene que ver con la interpretación y manejo de lo que dice la otra persona y la eteridad desde los terceros. Es una herramienta de análisis y reflexión más que de autocrítica y evaluación. Permite comprender una situación desde múltiples enfoques. Por supuesto, entonces, el eneagrama, el trabajo realizado, pues nos arrojó que existen suficientes elementos ontológicos y epistemológicos para asumir el eneagrama como dispositivo pedagógico a ser instituido en la educación, la investigación y el deporte en sus diferentes niveles y modalidades. Todo lo anterior constituye la base epistemológica sobre la cual se plantea en perspectiva una formación pedagógica eneagramática que soporte en Venezuela una identidad deportiva nacional, o sea, su propia escuela deportiva. Por motivos de tiempo, por supuesto, no se pudo desarrollar con mayor amplitud cada uno de los temas. Estoy a la orden para cualquier pregunta, para compartir el contenido. Gracias. Gracias por la atención. Que esté muy bien. Espero lo haya satisfecho la presentación. Gracias, PhD Julio Mesa. Realmente es un menú interesante lo que usted ofrece, es una nueva mirada dentro del desarrollo del pensamiento deportivo
el estudio de los comportamientos humanos a partir de esa herramienta tan valiosa como usted presenta, que es el Eneagrama. Independientemente del tiempo o no, el disfrute es el mismo. Estamos ajustados a la norma que establece la universidad en este contexto, pero todo lo que usted ha disertado allí es del disfrute y de la capacidad de manejo para esta población que está realmente interesada en recibir otras lógicas y otras formas de pensamiento dentro de la cultura física. Muchas gracias. Seguidamente tenemos al doctor, al PhD Fedor Mesa, docente investigador también de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, quien hoy nos da la oportunidad de disfrutar de su presentación. Tiene la palabra, doctor Fedor. Bien, agradeciendo esta oportunidad que ustedes allá en la prestigiosa Universidad de Guayaquil, saludando gratamente a el doctor Melvin Zavala, a Fernando, Manuel, Juan, Julio y toda la comunidad universitaria por esta iniciativa tan interesante, tan importante y tan relevante para todo el mundo, para todo el mundo universitario. En esta oportunidad tenemos la presentación referida. Disculpen que tengo un poquito de incomodidad aquí. Ok, ahora sí. Entonces, en esta oportunidad tenemos el título de la investigación. Trata de un trabajo que se hizo previamente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Departamento de Educación Física, y tuvo varios espacios, que fueron el Instituto Nacional de Deporte, otra instancia deportiva que permitió pasearnos, hacer una panóptica sobre todo y cada uno de los profesores, entrenadores que trabajaban en esos espacios. Eso permitió el título prácticamente, transitar pedagógico y hermenéutico para la formación de docentes de educación física, entrenadores y demás actores del hecho deportivo venezolano. Por supuesto, desde una visión transcompleja, entendiéndose la visión transcompleja brevemente, es poner en el tapete todas aquellas cosas que no se develan, que no se presentan y que con el tiempo, con el transcurso del tiempo, es que hacen presencia y es lo que de alguna u otra forma permite la concienciación de este trabajo, que los entrenadores, tanto los profesores, permitan transitar sobre eso, hacer hermenéutica de todo y cada uno de los problemas que confronta pues el deporte venezolano y los profesores de educación física, asimismo los entrenadores. Entonces, este es un espacio importante pedagógico, para colocar algunas herramientas que muchas veces las conocemos, pero obviamos esos espacios. Por otra parte, hablamos también de la periferia, de los pensamientos periféricos, que más adelante lo vamos a explicar, que tiene que ver con la rotación que se hace de los pensamientos en función de un eje, que es el entrenador o que es el atleta propiamente dicho. Entre las finalidades tenemos visibilizar mediante la epísteme de la transcomplejidad los pensamientos periféricos y la migración de saberes como herramienta epistemometodológica y semiológica para su aplicación en la educación física y el entrenamiento deportivo. En cuanto a sus especificidades, tenemos precisar conceptualmente el término pensamiento periférico y las representaciones sociales destinadas para su promoción en la educación física y el deporte. Demostrar la utilidad de los pensamientos periféricos y la migración de saberes desde la semiología, el pensamiento práctico, crítico, teórico, reflexivo y multidisciplinario y tan complejo para su aplicación en el área de conocimiento de educación física y el entrenamiento deportivo. Tercero, imbricar nuevos vocabularios, términos, métodos, procedimientos y estrategias pedagógicas que develen una nueva lógica de pensamiento para beneficio de la educación física y el deporte venezolano en este caso, desde los diversos paradigmas. Asimismo, tenemos la epísteme de la transcomplejidad y los principios que la fundamentan, como la vía hermenéutica alternativa para su aplicación en la educación física. Ya entendimos que la transcomplejidad obedece
ella misma propugna adopción a una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada, donde lo cuántico, lo cualitativo y lo dialéctico se complementan, es decir, hacen una sinergia relacional que configura una matriz epistémica multidimensional. En función de esto, se establecen algunos principios, entendiendo el principio que abraza todo ese conglomerado de cosas, como es la sinergia relacional, que permite la construcción de investigadores en redes transdisciplinarias, saberes, y permite al final establecer una nueva lógica de pensamiento para la educación física y el deporte. Por otro lado, la complementariedad que posibilita, el principio de complementariedad que posibilita la coherencia de los propósitos y visiones de la educación física y el proceso de desarrollo del deporte propiamente dicho. Asimismo, se presenta la dialéctica epistemológica que reivindica la lógica del debate colaborativo entre saberes. Es decir, los saberes se confunden entre ellos, pero cada uno se respeta entre sí para que haya coexistencia entre esos mismos paradigmas. Por otra parte, supera los fundamentalismos epistemológicos heredados de la modernidad. Otro principio importante que se asume en esta epísteme es la integralidad. Asume la realidad del deporte como fenómeno complejo transdisciplinario, es decir, permea entre cada uno de los saberes y permite la construcción. Es un producto inacabado, ¿sí?, en transición inmutable, es infinito, permeable, se somete a transformaciones permanentes. Genera la formación de los investigadores a través de las interrelaciones sociales. Por último, tenemos la reflexibilidad profunda, que implica la relación sujeto-realidad, es decir, entrenador, docente, atleta, estudiante, durante ese proceso de entrenamiento de formación. Promueve el repensar y el quehacer investigativo para la educación física, el deporte y el deporte de alto rendimiento, básicamente. Legitima, por supuesto, los saberes educativos, es decir, no se centra nada más en el rendimiento deportivo, en la estadística, sino que va un poco más allá de la relación docente-entrenador-atleta. De acuerdo a nuestra experiencia, como entrenadores, como profesores, como docentes, visionarios de la educación física y del deporte, entendemos que existen algunas formas de pensamiento de los seres humanos para socializar la educación física y el deporte en cuanto a la planificación, independientemente de que sea el deporte o el entrenamiento de alto rendimiento. El docente hace primero unas reflexiones. ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Cómo lo hago o aplico? ¿Cómo lo internalizo? Y por último, ¿cómo lo institucionalizo? Es un proceso de pensamiento, de paneo mental que uno hace para lograr establecer los propósitos, los métodos y las técnicas que permitan llegar al producto final, que es el desarrollo de las cualidades físicas del atleta en este caso, y por qué no la formación integral de ese estudiante atleta, que no nada más se construye como una máquina, sino se construye como un ser humano complementado con el trabajo de formación deportiva. A continuación le vamos a presentar un esquema, un cuadro denominado Imaginario desregulado de la educación física y el deporte para su reconceptualización y proyección, entre otros saberes. Aquí se va a ver, se tiene allí un entrenador, vamos a ver si podemos leer un poco, si alcanza la vista. Un buen entrenador debe acercarse al jugador a su máximo potencial o descubrirlo. Esta es la principal función y la que debe ocuparse el entrenador todos los días en su trabajo. Aquí hay una serie de reflexiones en función de eso, una serie de imágenes, entre las que podemos mencionar
¿Requiere el deporte del insumo de otros saberes para el logro de su alto rendimiento competitivo? Razone su respuesta. ¿Considera usted que el profesor de educación física debe formar parte en la elaboración de los programas y planes para el desarrollo del deporte de alto rendimiento deportivo? De acuerdo a sus conocimientos y experiencias, ¿considera usted que el deporte de alto rendimiento se traduce solamente en pragmatismo y positivismo? Razone su respuesta. Según estas imágenes iconográficas que representa el deporte de alto rendimiento, explique brevemente si son las verdaderas. Será necesario señalar qué tipo de formación debe poseer un entrenador educativo, un entrenador recreativo y un entrenador élite para identificar y reconceptualizar su papel en el deporte de alto rendimiento. Y por último, el entrenador de deporte y el profesor de educación física solo están formados para esto. Explique brevemente. Es una serie de reflexiones que permiten llevarnos a algunos elementos que permiten complementar inclusive estas aseveraciones. Epístemes colaborativas hegemónicas desde la modernidad y la trampa del discurso en educación física y el deporte. Aquí vamos a ver, existen muchas formas de discurso convencionales que utilizan los medios de comunicación, que utilizan los entrenadores, los profesores, docentes y otras áreas del conocimiento. Pero aquí vamos a trabajar sobre tres. Básicamente, existe el discurso espectacularizante y otros, pero aquí nos vamos a centrar en tres que creo que, a mi juicio, son los más determinantes. El discurso hipertrófico, que según Hernández plantea que he aquí la perspectiva del discurso atrofiador y saturador. Son procesos de autolesión y de lesión al otro. Esos son los discursos que por lo general emplean los entrenadores con poca visión de formación, entrenadores sí, hipertróficos, soez, utilizan palabras soez, agresivas inclusive. Vean esta imagen donde el joven está taciturno, que es disperso a la información o el grito, si se quiere, que le está haciendo el entrenador. Por otro lado, el discurso fático conativo, que según el mismo Hernández plantea que el enunciador está constantemente en atención de un receptor que se siente autoobligado a prestar atención hacia una enseñanza que se convierte en una trampa simbólica que lo atrapa, lo seduce y lo ilusiona. En este caso, pudiéramos hablar de cuando el entrenador sí somete a los atletas al escarnio, pues, al escarnio público, lo contamina de todas las cosas malas que están haciendo, no les permite reflexionar, reaccionar ante la situación que están viviendo. Y por último, el discurso pansincrético del mismo Hernández, que dice que es aquel cuyo carácter integrador permite reunir y utilizar multitud de códigos basados en deportes visuales, sonoros y lingüísticos, realizando una síntesis de ellos que supera con creces los discursos de manifestaciones epistemosemiológicas, otorgándole a la comunicación una peculiaridad que hace pues del mensaje un discurso original. Es una oportunidad para reconceptualizar la educación física y el deporte a partir de saberes colaborativos. Otra de las láminas importantes que quisimos traer a este escenario se refiere a la panóptica de los pensamientos periféricos y su aporte en la educación física. Pensamiento práctico que se identifica con algunos elementos propios de la educación física y el entrenamiento deportivo en lo relativo a la aplicación de los métodos técnicas para la interacción de grupos a través de lo psicosocial, la psicomotricidad, los que son los aspectos óculo-manuales, óculo-podales, que permiten ese acercamiento del joven con el instrumento, y lo sociomotriz de Parlevas, que tiene que ver con la interacción entre los jóvenes atletas, inclusive el entrenador o docente de educación física. Por otra parte, tenemos el pensamiento crítico, que permite el diálogo y el debate. Este pensamiento crítico alude a la educación física y al deporte, porque desde allí se pueden visibilizar y develar las debilidades presentadas por los docentes y entrenadores y atletas. Luego tenemos el pensamiento teórico. Esta forma de pensar invita al educador físico y al entrenador deportivo a sumergirse en el mundo de las ciencias naturales y físicas, matemáticas, la química. ¿Okay?
que permite también, desde el punto de vista de la sustentación ontológica, en función de nuevos imaginarios colectivos que orienten desde los científicos, pedagógicos y hermenéuticos, propiamente dicho. Y por último, el pensamiento transdisciplinario, que es una forma de pensamiento propia de las situaciones multidimensionales y complejas. Lo interesante y lo más visible de esto es, del referido pensamiento, es que a través de él pueden interactuar diversas disciplinas permeando sus saberes de manera congruente, descriptiva y de manera que intervengan todas en su explicación. Luego tenemos esta lámina que, aunque es bastante compleja, yo creo que refleja todas y cada una de las acciones que deben realizarse o desarrollarse en el trabajo de entrenamiento deportivo y la actividad física. El alto rendimiento deportivo de la transcomplejidad con sinergia relacional entre entrenador, atleta y el contexto. Aquí podemos hablar desde la transcomplejidad, es todos estos elementos que no se ven y se ponen en el tapete. Bajo un paradigma, el entrenador, el educador físico debe manejar los paradigmas para buscar la ontología de esa ciencia. Desde el punto de vista epistemológico, poder manejar el discurso y tener de una manera compleja, verificar, revisar todo y cada uno de los elementos que en ella están inmersos en la transcomplejidad. Establecer nuevos comportamientos humanos de esa persona que no es una máquina, es un ser humano que se desarrolla para producir lo mejor de él. Por otra parte, importante es el trabajo educativo que tiene que tener el profesor de educación física. Debe hacerse de esos elementos que permiten el desarrollo completo desde el punto de vista pedagógico, ¿okay? Desde el nacimiento del niño hasta la senectud, etapas que debe conocer el entrenador de deporte y los profesores de educación física como tal. Esto permite hacer una apertura dentro del deporte, dentro de la educación física, inclusive dando altura, amplitud a alta competencia, para así de esta manera tener una lógica de pensamiento un poco distinta a lo comúnmente visto. Luego tenemos algunas reflexiones. El epílogo del Velado plantea que a través de los pensamientos de Velado, desde la episteme de la transcomplejidad, se potencia cada vez más la idea de revisar para descubrir, conocer y asumir las grandes e infinitas redes de saberes con que cuenta la educación física y el deporte. Esto permite aseverar que en la medida en que los y las docentes, los entrenadores y demás personas involucradas en el proceso educativo adopten, perfeccionen y adecúen sus métodos, modos de pensar, de mediar el lenguaje y el discurso, en esa misma medida se verá la riqueza de conocimiento que poseen los profesores de educación física y los entrenadores de deporte, a partir del reconocimiento otorgado por quienes a lo largo del tiempo han invisibilizado la multiplicidad de saberes que poseen y que manejan estas dos importantes áreas del saber. Por último, para concluir, es impostergable que tanto la educación física y el deporte asuman para este siglo XXI, desde el punto de vista epistemológico, la adquisición y el manejo de algunas epístemes emergentes como la transcomplejidad, la comunidad y la holística, a la par de incorporar los tipos de pensamientos señalados en el párrafo anterior como periferia para atender los comportamientos de las personas que, en base a sus necesidades educativas, lúdicas, recreativas, deportivas y familiares, sociales e institucionales, para que permitan el óptimo desempeño del nivel y profesional de los venezolanos. Creo que con esto culminamos. Lamentablemente el tiempo nos atrapa. Agradecido por haberme permitido compartir con ustedes esta disertación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fedor Mesa. Un gran placer nuevamente. Y bueno, creo que aquí hay unos aportes también bien interesantes, sobre todo en materia de lo que es el discurso del entrenamiento deportivo en los nuevos tiempos, la necesidad de reconfigurar esas lógicas, esas opciones convencionales hacia unas miradas más humanas, más desde la transcomplejidad, pero más hacia lo humano. Muchas gracias. Bueno, seguimos con los aportes bien interesantes y significativos que nos ofrece hoy el PhD Manuel Gutiérrez, en representación de lo que es el pensamiento de la experiencia Ecuador-Cuba,
y como parte de los docentes que forman el equipo de FEDER, parte de los docentes que integran la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. Tiene la palabra, doctor Manuel. No se le escucha, doctor Manuel. No se escucha, doctor Manuel. Abre el micrófono, yo creo que estaba desactivado. apagado. Bien, muchas gracias, doctor, a usted y a los panelistas presentes, a los compañeros de la República de Venezuela que me antecedieron, muy bien con sus experiencias investigativas sobre temas de interés. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Verdad? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, esto, en primer lugar, agradecer a usted, a nuestra facultad, a nuestro decano, a las autoridades de nuestra universidad, permitir tener un momento de poder compartir algunos criterios de ciencia en cuanto a los procesos de formación, tanto de profesores de educación física, entrenadores, criterios de concepciones de diferentes latitudes y regiones en función de la formación eficiente y sobre todo el trabajo pedagógico y el trabajo educativo que debemos hacer independientemente de formar atletas, de desarrollar el cuerpo, desarrollar la mente, como también es importante. Felicitar a los panelistas que me antecedieron, a los exponentes que me antecedieron, Fedor y Julio, por la valía de los temas interesantes. Con el tema del enneagrama vi cosas interesantes que me interesarían ver después. Y bueno, este tema último de los temas de la comunicación, el tema de la comprensión, sobre todo en qué medida las comunidades y las comunidades investigativas niegan la tradicionalidad de formación, sobre todo que tiene que ver con el proceso deportivo, que tiene que ver con estos temas. Bueno, en el caso nuestro, nosotros nos vamos a concentrar en un tema que es muy competitivo, es un tema que tiene que ver con las tendencias de la evolución de la planificación del entrenamiento deportivo, y nosotros vamos a basar nuestros estudios, la búsqueda que hemos hecho, la sistematización de este tema, que es muy interesante hoy día, en valoraciones teóricas, empíricas y científicas, estudios que se han hecho en diferentes contextos, y por supuesto que lo vamos a evidenciar con algunos resultados fácticos de los principales juegos que se han desarrollado, sobre todo en la edad moderna, sobre todo en el modernismo, y desde el surgimiento de los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia, en 1896, por el barón Pierre de Coubertin. Nosotros nos vamos a caracterizar en qué características tuvieron las diferentes etapas del desarrollo de la periodización del entrenamiento como un elemento importante dentro de la planificación y las concepciones teóricas, que por supuesto podemos decir que también son una muestra del pensamiento periférico, en la medida en que cada modelo ha ido negando, dialécticamente hablando, los modelos anteriores. Y entonces no vamos a negar las propias facultades y cualidades que tuvieron los modelos más tradicionales, los modelos más primitivos, digamos los primeros modelos a principios del siglo XX, que los cuales vamos a valorar. Vamos a incursionar en el tema de cómo las ciencias aplicadas aplican, valga la redundancia, y contribuyen al desarrollo de esta disciplina importante que es el entrenamiento deportivo, una disciplina científica con toda una base categorial, leyes que la sustentan, principios que la sustentan, y que por supuesto que ha tenido un rico aporte en la teoría y en la práctica, que lo ha demostrado el propio desarrollo de la sociedad. Y la dinámica del sistema competitivo, que ha tenido a partir de los albores del siglo XX, terminando el siglo XIX, hasta hoy, la dinámica del sistema competitivo antes de la pandemia, ¿verdad? Porque realmente con el tema de la pandemia, el sistema competitivo ha tenido algunas limitaciones. Entonces, nosotros vamos a concentrar estos elementos en la exposición. Tengo sueño, ¿qué tal? Y primero, bueno, a hacer referencia a la primera etapa, llamada las características del periodo empírico,
después del surgimiento de los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, en 1896, en Grecia, recuperados por el barón Pierre de Coubertin, Juegos Olímpicos ganados por Estados Unidos con 11 medallas de oro, ya con una potencia a partir de la Revolución Industrial y en el desarrollo deportivo, con una escuela de formación empírica analítica para aquel momento, pero con el desarrollo loables para la etapa. Aquí, a partir de 1896, comienza un proceso de búsqueda de la aplicación del conocimiento de las principales comunidades, investigadores, propios entrenadores en función de la mejora del proceso de entrenamiento deportivo. En estos Juegos Olímpicos de 1896 nosotros tenemos la dicha de que participa el primer país latinoamericano en esos Juegos Olímpicos, que fue Chile, un hermano país vecino nuestro, que es el único país latinoamericano que interviene en estos Juegos sin resultados de medalla, pero fue muy importante tener este resultado. Entre los 13 países que participaron, bueno, estuvo Chile. Y bueno, a partir de 1900 comienzan los Juegos Olímpicos de París en 1900, una lucha tenaz hasta la Primera Guerra Mundial de un grupo de potencias importantes de Europa y de Estados Unidos, sobre todo que había sido ganador y que bueno, pues jugó un papel preponderante en el desarrollo deportivo y en también aportación en los modelos que se planteaban. En estos primeros años, los primeros modelos que surgen, bueno, los modelos concentrados por los rusos, sobre todo, la escuela rusa jugó un papel fundamental, que se retira de los Juegos Olímpicos en 1902 en Estocolmo, en Suecia, y no participa más hasta Helsinki en 1952. Sin embargo, la escuela rusa con el primer planteamiento de Kotov en 1916, con una característica muy peculiar en la preparación, donde establece tres momentos de la planificación, de la periodización de los procesos, y que tiene como elemento negativo realmente que es típico del desarrollo multilateral, o sea, se habla de la práctica de varias disciplinas deportivas y típico de trabajar con edades tempranas o en periodos formativos. Cargas de entrenamiento muy bajas, aquí habían pocas sesiones de semana. Si hablamos del componente externo de la carga, frecuencia en un microciclo, aquí estamos hablando de 3, 4 y a lo sumo 5 frecuencias de sesiones de entrenamiento, según la concepción de Kotov, negada dialécticamente por Gorineski en 1922, donde niega el carácter multilateral del entrenamiento y la especificación de los tipos de entrenamiento para poder obtener mejores resultados. También es importante decir que durante esta etapa comienza la inserción de las ciencias aplicadas. Se funda el primer laboratorio de de psicología deportiva en Estados Unidos por Campbell y Griffith, y ese primer laboratorio hace un aporte importante en cuanto a los estudios de temperamento, aspectos que tienen que ver con la personalidad, tocados anteriormente con otra terminología por el doctor, uno de los doctores que me antecedió, pero se hacen estudios de esta naturaleza que tienen un matiz psicológico para evaluar temperamentos, normas de conducta e identificar los tipos de deportes con las características de los sujetos. Hay una tendencia a disminuir el volumen de entrenamiento en las sesiones y en las estructuras cíclicas de la preparación, o sea, el disminuir considerablemente el volumen y bueno, ir aumentando la intensidad en medida que se acercaba a la competencia. De manera general, estas son las características de los primeros modelos. Aquí es bueno resaltar que ya en 1930 un finlandés, Pinkala, o Pinkala, como también se le dice, hace una negación de las concepciones rusas, hace unas aportaciones interesantes a la necesidad de incluir 3 periodos de preparación, periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo de tránsito, por la necesidad de la recuperación de las cargas de los atletas. Y en este sentido, también es importante decir que un aporte importante para la ciencia del deporte fue el síndrome de la teoría de la adaptación del austriaco nacionalizado canadiense Hans Selye en 1936, que hizo aportes muy importantes
a valorar los diferentes componentes de la carga, intensidad, volumen, duración, frecuencia de la sesión de entrenamiento, que fueron las bases de la periodización clásica de McBayer. Ya les decía que en esta etapa, una etapa que culmina con la Segunda Guerra Mundial, con los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, la apertura de Chile en 1896 y la primera medalla de oro olímpica para América Latina obtenida por Ramón Font, el cubano, en la esgrima en esos Juegos, que es la primera medalla que alcanza Latinoamérica. En esta etapa, Ecuador tiene una incipiente participación en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Participaron 2 atletas del deporte que les ha dado las medallas olímpicas más importantes de oro y plata a este país, a Ecuador, o sea, del atletismo, aunque eran velocistas, un velocista y un fondista, pero bueno, obtiene muy buenos resultados. O sea, de manera general, esta es una etapa que jugó un papel importante. Ahí tienen la estructura en ciclo, por lo general un periodo preparatorio de 6 a 8 semanas y un periodo especial en 2 partes compartido con el periodo de competición y el periodo introductorio. Estos elementos condicionaron que surgiera un nuevo periodo de la planificación de los diferentes modelos, a lo cual el mundo se fue recuperando después, sobre todo Europa, que quedó muy devastada de la Segunda Guerra Mundial, y como ustedes van a ver, el periodo científico dirigido también por un ruso, por el que constituye hoy el padre de la periodización clásica en el entrenamiento deportivo, por Lev Pulubovic-Matveyev, y que bueno, las aportaciones de Matveyev, como también se le menciona, las aportaciones de Matveyev fueron muy importantes. Aquí, como ustedes pueden ver, no es el único que aporta en este periodo científico donde se comienza a aplicar el principio de la bioadaptación de la ley de Hans-Selye para poder modular y que haya el principio de la ondulación de las cargas, ya visto por O'Sullivan en 1949, y que tiene relación directa con los procesos de recuperación y los procesos de variación del volumen y la intensidad, sobre todo en un ciclo grande de preparación. La concepción clásica de Matveyev, que tuvo su principal éxito en su obra cumbre en 1955, fue aplicada en los sistemas de preparación de la ex Unión Soviética para los Juegos Olímpicos de Melbourne en Australia en 1956, y la Unión Soviética gana esos Juegos Olímpicos. O sea, por primera vez en la disputa, en la Guerra Fría con Estados Unidos, pierde Estados Unidos una Olimpiada, aunque ya la había perdido con Alemania en 1936 durante el imperio de Hitler. De todas maneras, ya la escuela rusa viene mostrando sus resultados en la concepción de un gran periodo de preparación, con un periodo preparatorio grande de alrededor de 6 meses, 6 a 8 meses, por lo general, y un periodo competitivo en alrededor de un mes, que se aplicó en los Juegos Olímpicos en Melbourne en 1956. Como podemos ver, en esta etapa hay un mayor acomodo de las cargas físicas, incluso los métodos de entrenamiento que vi en algunas de las diapositivas anteriores de las escuelas, o sea, los métodos intervalados, que juegan un papel importante para luchar contra la fatiga en los ejercicios de potencia, de velocidad, y diferentes tipos de métodos en el trabajo de las capacidades condicionales jugaron su papel. Aquí hubo algunas propuestas, como la de Borovies y Tachine, para atletas de muy alto nivel, que hoy se aplican todavía en algunos casos en los deportes de tiempo y marca, sobre todo en los deportes de velocidad y potencia. Y aquí, bueno, Ecuador, nuestro país, no había participado más en los Juegos Olímpicos y participa en los Juegos Olímpicos de México en 1968 con una nutrida representación. En esta etapa se realizan los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, donde tenemos un profesor, el profesor Macay, que fue miembro de la delegación ecuatoriana en el deporte de judo, participa en estos Juegos Olímpicos y no se obtienen grandes resultados en ninguno de los deportes que se participaron. O sea, en algunas se ganaron diplomas, pero todavía no florecían los resultados más importantes de Ecuador. Como ustedes ven el gráfico de preparación aquí, pueden ver los componentes intensidad, volumen y la forma deportiva. Según la concepción de Matveyev, una etapa de obtención de la forma, de mantención de la forma deportiva y de pérdida temporal de la forma deportiva, que después fue negada por Bompa en
más adelante en los modelos que subsiguieron a esta etapa. Y como pueden ver, los volúmenes de la preparación después que pasamos a la etapa de especial de la preparación disminuyen con un crecimiento de la intensidad y de la concentración de las cargas que más adelante Berhuchansky y que más adelante Bompa hacen referencia a estos elementos. Esas son las principales características de estos modelos. Y por supuesto que el periodo moderno, digamos ya la década de los 80, hay una revolución en el sistema competitivo mundial, hay una alta especialización deportiva, el entrenamiento deportivo se contempla de una perspectiva sistémica y holística, o sea, en la concepción fragmentada de las direcciones del entrenamiento, pero concebida como un proceso que en sus métodos integra los componentes de la preparación, planteado por García Manso y el español Ceruló, con su concepción del entrenamiento cognitivo, que hoy ha dado muchos resultados en los juegos deportivos, sobre todo el Club Real Madrid y entrenadores de la talla de Mourinho, de Pep Guardiola, comparten esta concepción de Ceruló con las situaciones simplificadas de juego, que ha aportado mucho y por lo general no aplicable a las delegaciones de los países. En esta etapa, bueno, Ecuador tiene la primera medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 por nuestro campeón olímpico Jefferson Pérez. Resultados que repiten Beijing 2008 con una medalla de plata. Son los mayores resultados que tenemos en esta etapa y muestra los resultados que se vienen alcanzando en el deporte acá en nuestro país. Y bueno, los primeros Juegos Olímpicos se celebran en Brasil, los primeros Juegos Olímpicos de América Latina en Brasil en 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, un juego muy bello, un juego que aportaron además un grupo de resultados al país. Y bueno, esta etapa se caracterizó por el modelo de ATR de Isurrin con bloques que ya había hablado Berhuchansky, de concentración de carga, de trabajo físico, que se aplica hoy mucho en los sistemas competitivos como el tenis, que tienen varias competencias, con atletas de élite individuales que se preparan para el sistema competitivo de manera general. En síntesis, podemos decir que los modelos de periodización del entrenamiento deportivo desde el periodo empírico, el periodo científico y el periodo moderno han evolucionado con el aporte de la ciencia, sobre todo con el aporte de la biomecánica, la inteligencia deportiva, la psicología del deporte, que constituye hoy uno de los componentes de la preparación. Y podemos decir que finalmente, acá en nuestro país, no solamente los Juegos Olímpicos, nosotros participamos en los primeros Juegos Panamericanos de Argentina 1951, donde se obtuvo un 9º lugar, se igualó en 2011, o sea, los mejores resultados se obtuvieron en esas etapas y en 1975, donde se obtuvieron entre el 8º y 9º lugar Ecuador, y en los Juegos Suramericanos, que surgen en 1975 en Bolivia, en La Paz, y que bueno, el país ha ocupado entre el 5º y el 6º lugar de manera general, sobre todo destacar los deportes individuales, los deportes de tiempo y marca, el atletismo, la pesa, el judo, son los deportes que más resultados tienen y que han aplicado hoy con la ciencia y la técnica, además con el aporte de la preparación de nuevos entrenadores en este sentido. Esta es mi presentación, doctora, y los demás panelistas sobre los modelos de preparación. Muchas gracias a usted y a todos. Muchísimas gracias, doctor Manuel Gutiérrez. Excelentes reflexiones, sobre todo en el marco de la experiencia pues, que devela ahí, lo que ha sido el proceso historiográfico de la planificación y desarrollo de las tendencias del entrenamiento deportivo y la experiencia ecuatoriana, destacando a uno de sus campeones más importantes del país. Bueno, vamos a darle entonces paso al doctor Juan Peña, quien también nos trae una experiencia bien interesante acerca de los sistemas de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza, como experiencia de un estudio doctoral. Adelante, doctor Juan Peña. Bien, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? No, profe, ¿va a compartir pantalla? Sí. Un momentito. Bien, antes de comenzar, quisiera Un primero... momentito. Sí. Vamos a... Puede compartir, profe, puede compartir. Ya puede hacerlo.
Bien, antes de comenzar les decía que quería primero agradecer a las autoridades de nuestra universidad y de la facultad por la oportunidad que nos han dado de participar en este evento. Y felicitar a los doctores que me han antecedido por los temas tan importantes que han abordado, por la importancia que tienen en el contexto actual del entrenamiento deportivo. En el día de hoy nosotros vamos a compartir el tema sobre el sistema de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza en atletas de alto rendimiento. Este tema es la experiencia del trabajo investigativo, de muchos años de trabajo, de donde salió mi tesis doctoral. Este trabajo primero vamos a compartir los elementos que sirvieron de base para el diseño del sistema de entrenamiento. Primero partimos del análisis de los métodos de progresión de las cargas, impacto, ondulado y meseta, propuesto por Mapping. Como bien decía el doctor Manuel, es considerado el clásico del entrenamiento deportivo. Otros de los elementos que tuvimos en cuenta fueron los indicadores de las cargas, tanto el volumen como la intensidad. En el caso del volumen, el tonelaje, las repeticiones y las tandas o series, y la intensidad, la zona y el resultado máximo a partir de un test que se le hace al atleta y el porcentaje de trabajo de las cargas. También tuvimos en cuenta algunos conceptos básicos como el de Vadillo, Juan González Vadillo, uno de los grandes especialistas en el área del entrenamiento deportivo, como es el concepto de fuerza técnica, donde Vadillo hace una reflexión y plantea que la fuerza juega un papel decisivo en la ejecución de la técnica. En muchos casos, el fallo técnico no se produce por falta de coordinación o habilidad del sujeto, sino por falta de fuerza en los grupos musculares que intervienen en una fase correcta del movimiento. Y aquí se refiere a la estructura dinámica de la técnica. Que la estructura dinámica de la técnica no es más que cómo el atleta aplica la fuerza en los diferentes segmentos del cuerpo al ejecutar determinados gestos técnicos. Otro concepto muy importante que sirvió de base para la elaboración de este sistema es el concepto aportado por el que les habla sobre fuerza óptima. Y la fuerza óptima es la fuerza que necesita un deportista para desplazar los planos musculares de las piernas, troncos y brazos que intervienen en los gestos técnicos en dependencia de la modalidad deportiva durante el entrenamiento o la competición. Y esto es muy importante. Muchas veces el atleta más fuerte no es el atleta que más nos rinde, es el que aplica de forma adecuada la fuerza al ejecutar el gesto técnico. Otro de los elementos que tuvimos en cuenta fueron los métodos para el desarrollo de la fuerza con el implemento de competencia planteados por Kuznetsov en 1981, como es el método de influencia conjugada, que consiste en la ejecución del ejercicio fundamental con intensidad sublímite, ejemplo, el 90%, utilizando resistencias que superen las de competencia, es decir, dirigida al desarrollo de las cualidades motrices específicas y al mismo tiempo el perfeccionamiento de la técnica del movimiento. En este caso, lanzamiento con implementos, digamos, este trabajo se hizo con lanzadores atléticos, o sea, con implementos con intensidad límite a la del peso del implemento de competencia. En este caso, la bala, el disco, el martillo o la jabalina. Otro método también que tuvimos en cuenta fue también de influencia analítica de Kuznetsov, que consiste en vencer una resistencia mayor que la de competencia. Es decir, lanzar con implementos de mayor peso, balas de mayor peso, jabalinas de mayor peso, para que también contribuyan al desarrollo de la fuerza. Y dentro de los métodos para el desarrollo de la fuerza con los ejercicios con pesa, se trabajó con el método de velocidad-fuerza, propuesto por Iván Román, una de las grandes personalidades a nivel mundial, que tuve la dicha de que fuera mi tutor, que ha escrito varios libros sobre este tema, y este método propuesto por él también lo tuvimos en cuenta. Bien, dentro de los métodos de progresión de las cargas, como aquí se puede ver en esta gráfica, trabajamos con el método de progresión de la carga ondulado. Ondulado quiere decir que se suben las cargas y se bajan, se suben y se bajan, pero en una disminución
y un aumento poco significativo de los porcientos. Un ejemplo de 5 en 5, como se ve aquí, tanto para los ejercicios de brazos, tronco como piernas. Se trabajó de un 70 a un 90%. Método de progresión de la carga meseta, como su nombre lo indica, se trabaja, se sube el porcentaje y se estabiliza. Por ejemplo, 75, subimos 80, lo estabilizamos, después bajamos a 75, se estabiliza y así se va trabajando, se estabilizando el porcentaje de la carga, tanto en los ejercicios brazos, troncos y piernas. Y por último, el método de progresión de las cargas impacto, que es semejante, pero no es igual al método de progresión de las cargas ondulado. Aquí los cambios son más bruscos, o sea, se produce un aumento más significativo entre 10 y 15 kilogramos, igual que se baja la carga y se va aumentando, y se describe más o menos parecido la dinámica a la forma del ondulado. De estos tres sistemas, trabajamos 9 combinaciones de los métodos. La primera combinación se llamó bifásico porque era la original, o sea, el método ondulado, meseta, impacto. Y la bifásica, que era la combinación de estos métodos. De ahí salieron 6 combinaciones: ondulado, meseta, 1-2, ondulado, impacto, 1-3, meseta, ondulado, 2-1, meseta, impacto, 2-3, impacto, ondulado, 3-1, impacto, meseta, 2-3, partiendo de las gráficas antes mencionadas. Al analizar o dentro de la planificación tuvimos en cuenta que el volumen, en la medida que se acercaba la última semana de la competencia, iba disminuyendo. O sea, las mayores cargas del volumen se realizaron en la semana 4, la 3, de ahí va disminuyendo a la 2 y hasta llegar a la 1, que era donde menor carga se realizaba. En cuanto a la distribución de las repeticiones de los ejercicios con pesas, se tuvo en cuenta el trabajo que realizan los diferentes planos musculares en los lanzamientos de atletismo. El mayor porcentaje de las cargas, como ven aquí, correspondió a los músculos de las piernas, le siguen el tronco y por último los brazos, que son los músculos de menos potencia en nuestro cuerpo. En la distribución de las tandas se corresponde igual que a las repeticiones. La mayor cantidad de tandas se realizaron en la 4ª y la 3ª semana, de ahí fue decreciendo la 2ª y la menor cantidad en la 4ª semana. Al analizar el indicador de la intensidad de la carga, la zona de intensidad de la carga se trabajó en 2 zonas: la zona A del 70 al 80% y la zona B del 80 al 90%. Donde mayor repeticiones se realizó fue en la zona del 80 al 90, con relación a la zona del 70 al 80%. Y el porcentaje de la carga se trabajó, como bien habíamos dicho antes, en una zona de porcentaje del 70 al 90% el resultado máximo, ya que como todos sabemos, en los lanzadores atléticos la cualidad de fuerza que se necesita desarrollar es la de fuerza rápida y está dentro del rango del método propuesto por el doctor Iván Román antes mencionado. A manera de conclusión, cuando trabajamos, nosotros este método lo hemos aplicado, o esta metodología la hemos aplicado con lanzadores de categorías inferiores, o sea, escolares, y con atletas de categorías superiores. Cuando trabajamos con los atletas de categorías inferiores, la combinación de los métodos más efectiva siempre ha sido la 1-2, o sea, ondulado, meseta. Porque el método ondulado le permite al atleta una mayor recuperación de las cargas. Mientras que cuando trabajamos con categorías superiores, aquí se han obtenido por los atletas del equipo nacional cubano, han trabajado con este método, con el ondulado impacto, y han obtenido resultados a nivel panamericano. Cuando digo resultados me refiero a medallas, en campeonatos mundiales y en campeonatos en olimpiadas, en el área de lanzamiento. Sobre este tema de investigación, yo he escrito tengo 3 libros escritos, varios artículos, y es la línea de investigación que estoy siguiendo en la actualidad. Siempre, toda mi vida ha sido mi línea de investigación, el del entrenamiento para el desarrollo de la fuerza. Hasta aquí nuestra exposición. Le doy las gracias a todos los compañeros y compañeras que nos han por la atención prestada y estamos dispuestos a aclarar cualquier pregunta o cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Juan Peña. También ha sido un aporte bien interesante desde el punto de vista metodológico en el área.
Y creo que con estas 4 reflexiones se genera un aporte bien significativo al área. Primero, desde la perspectiva del doctor Fedor Mesa y del doctor Julio Mesa, desde la perspectiva epistemometodológica, que hay una propuesta, y además hay una propuesta aparte de epistemológica y metodológica, una propuesta ontológica. Hay una propuesta de formación humana, de construcción de ciudadanía y de formación humana. Y luego con esta propuesta del doctor Peña, las tres productos de estudios doctorales, una propuesta desde una alternativa metodológica que se configura inclusive en una experiencia Cuba-Ecuador. Y la perspectiva técnica instrumental que presenta el doctor Manuel Gutiérrez desde el pensamiento positivo, desde el pensamiento positivista, que de alguna manera explica todos los convencionalismos que están planteados en las tendencias del pensamiento del entrenamiento deportivo con la experiencia inclusive vivida en Ecuador. Entonces ahí tienen 4 miradas, son 4 miradas, una del pensamiento transcomplejo, que la plantea el doctor Fedor Mesa en la experiencia venezolana, una del pensamiento holístico eneagramático, que la plantea el doctor Julio Mesa desde Venezuela, otra que plantea desde el pensamiento, perdón, metodológico, como lo expresa el doctor Juan Peña en la experiencia Ecuador-Cuba, y la experiencia, como bien lo dije, técnico positivista desde el pensamiento que presenta en esa historiografía y en ese proceso historiográfico que delineó el doctor Manuel Gutiérrez. Bueno, dada este banquete tan interesante, sobre todo para los que los conocedores de esta área, abro el espacio para el diálogo de los panelistas, que también son personas formadas en el área deportiva. Tenemos el honor de contar con los panelistas, al abogado, al máster decano de la facultad, Melvin Zavala Plaza, quien sé que tiene muchas cosas que decir frente a esta discusión, porque también está caminando en cada una de estas tendencias, y al máster Fernando Cedeño y al máster Yuri Barrio, quienes van también a dar sus grandes aportaciones como especialistas en el área de entrenamiento deportivo. Tiene la palabra, señor decano. Señor decano. Sí, muchas gracias, Daisy. Sí, efectivamente, he estado atento a las intervenciones brillantes de cada uno de los panelistas de la hermana República de Venezuela y, por supuesto, la intervención de expertos como el doctor Juan Peña y el doctor Manuel Gutiérrez. En efecto, lo que me cabe es fortalecer a cada uno de ellos por su experticia y por su gran valía en cuanto a la difusión del conocimiento, entendiendo plenamente por la gran experiencia que he tenido también, solamente los relatos que establecía inicialmente el doctor Julio y Fedor Mesa, en cuanto se refiere pues, a las nuevas tendencias justamente del entrenamiento deportivo y el aporte que se hace a la educación física. Recuerdo perfectamente que el proceso evolutivo ha sido gran transformador en nuestro país. Estoy hablando en el 76, luego en la década de los 80, cuando teníamos la visita de técnicos de nacionalidad china, soviética, alemana y de Cuba. Y justamente con ellos tuve un gran intercambio de aquellos que manifestaban en el proceso del entrenamiento deportivo, a la vez que tuve también el privilegio de ser deportista en halterofilia y también entrenador de levantamiento de pesas, como bien lo ha afirmado el gran recorrido que se tiene como estimado Juan Peña en el área de la halterofilia. En efecto, surgía antes que no se hablaba de las planificaciones macro, meso, micro ni de unidades, etc. Simplemente se establecían las tablas de dosificación de carga y de acuerdo al alto rendimiento que tenía cada uno de ellos se iba estableciendo. Los búlgaros establecían el caput en los procesos de entrenamiento deportivo, que decía, bueno, repítase el 75% de su carga máxima para obtener estos grandes resultados. Y así, procesos evolutivos y de grandes aprendizajes, como bien lo ha señalado estimado Juan y estimado Manuel.
un gran recorrido extraordinario, maravilloso. Pero me cabe fundamentalmente felicitarlos a todos, realmente, al doctor Juan Peña, al doctor Manuel Gutiérrez, como también a los doctores Julio y Pedro Mesa. Cabe mencionar, nadie pone una lámpara para guardarla, decía, en un cajón, sino por el contrario, la pone sobre la repisa para que alumbre todo el lugar. Es decir, es eso lo que se está haciendo aquí con este gran encuentro. Iluminar con esa sapiencia, con ese conocimiento extraordinario de los hermanos de la República de Venezuela. Como bien he dicho, este es un intercambio de saberes latinoamericanos, Centroamérica y del mundo entero. Yo recuerdo haber visitado, como la mayoría de los países latinoamericanos, como mencionaba Manuel, las grandes experiencias que hoy hemos obtenido resultados, justamente porque esa luz que ha iluminado de las diferentes experiencias de técnicos, de nacionalidad cubana, búlgara, Alemania, China. Establecimos un gran parámetro, recuerdo bien, en el año 80, la década de los 80, el encuentro de la solidaridad olímpica, de donde venían los técnicos. Y eso hizo un enriquecedor, y yo lo recuerdo a viva voz. Como experiencia, hoy en día ya se habla de la hermenéutica, se habla de la transdisciplinariedad, que antes no se la tocaba, porque era un poco más rígido, pero sin embargo se fue nutriendo. Estuve visitando también Centroamérica, Cuba, también los países latinoamericanos, Colombia, Perú, Argentina. Y se hablaba justamente de ese intercambio. Se establecían las bases fundamentales para el alto rendimiento deportivo. Hoy en día ya se considera la estructura del deporte está dentro del marco legal, que es el deporte inicial, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional y el deporte paralímpico. Y aquí hemos visto que se entrelazan muchas cosas, tanto en la educación física como el deporte. Por eso es que esta luz que ilumina, como bien lo decía Julio sí, y Fedor, el ideologismo, mecanicismo, el ontologismo y el espiritismo, son bases epistemológicas justamente que enriquecen estas grandes corrientes que permite justamente a los nuevos maestros de la educación física, en la cual nosotros estamos empeñados a establecer un perfil del nuevo profesional de educación física. Por eso es que me cabe que esta fuente es un desarrollo humano dentro de este gran andamiaje de conocimiento que bien lo han puesto aquí. Yo creo más bien aportar, y he tomado mucha en consideración ese enneagrama que establece justamente criterios de un gran mejoramiento social de la educación física y del deporte, porque justamente muy bien detallado, muy bien explicado, que enriquece, por supuesto, al perfil del profesional de la educación física. Dice así que es un mejoramiento social, es un tejido social dentro de la educación física y el deporte. Es decir, que son estas herramientas metodológicas para resolver los grandes problemas en el campo de la educación, diría yo, de educación general, como también de la parte específica de la educación física, que tan venida a menos estaba hace muchos años y porque hoy realmente ha tenido una acogida brillante dentro del campo de la educación física. Y esta es la fase para valorar al ser humano como tal. Siempre hacemos hincapié en que el ser humano es el centro motor para poder transformar las grandes cosas. Viéndoselo desde el punto de vista epistemológico, hermenéutico, que hace posible, como decía Fedor, transitar pedagógico y de las herramientas de esta formación del nuevo perfil del docente de educación física, ¿no? Que la palabra transcomplejidad, como bien lo señala Daisy, ¿no? En este departamento de investigación, y esto es lo que este encuentro de saberes que me permite el enriquecimiento, y la cual permite también tener una gran alternativa de la aplicación de la educación física y del deporte. Así son los saberes que se confunden entre sí, pero que se respetan, decía. Me gustó mucho eso. Los saberes se encuentran entre sí, que de pronto no pueden estar acordes, pero que se respetan al mismo tiempo. Es eso lo que hacemos hoy. Profesionales brillantes como ustedes,
quizás no estemos de acuerdo en algunos y otros conceptos, pero que sin embargo nos respetamos y se los respeta así, se los valora, porque todos van orientados justamente a aquello maravilloso proceso pedagógico que siempre lo estoy pregonando. Y lo entiendo muy bien, porque si no lo hubiese vivido el deporte, a la final difícilmente podría entenderlo. O no hubiese sido profesor de educación física, profesor incluso de aula, antes que de educación física. Y luego ese recorrido lo tengo y por eso es que me llama mucho la atención, ese enneagrama muy bien establecido y que se esté justamente con el conocimiento que hoy Manuel y Juan también lo han señalado, ¿no? Lo veo como la construcción de ese conocimiento teórico y práctico que permite justamente esa interrelación social, socioafectiva, psicosocial, que encamina a lo que siempre nosotros hacemos de mención y que ya lo hemos señalado también en ese gran encuentro universitario internacional que se decía justamente el nuevo perfil del profesional de la educación física, justamente una formación profesional que pone en contacto con la comunidad universitaria teórico-práctico. Y se habló de la praxis, y se habló de la parte hermenéutica y la epistemología, que enriquece, por supuesto, a los docentes que son visionarios de la educación física y del deporte. Las grandes interrogantes, cómo lo pienso, cómo lo veo, cómo lo escribo, se decía. De acuerdo con estos conocimientos, por supuesto, son unos maravillosos medios de comunicación que existen dentro de esa facultad, se decía lo fáctico y lo conativo, que recuerdo muy bien mencionado. Me llamó mucho la atención porque creo que así como lo han narrado los grandes expertos en el campo del entrenamiento deportivo, como Juan Peña, Manuel Gutiérrez, se enlaza justamente este saber que hace posible que los deportes que yo le denomino no se los dejan de ninguna manera a un lado, como es los deportes paralímpicos. Es justamente lo que nosotros estamos viendo, de que los deportes que tengan dificultad visual, o decía sonoro-lingüística, o motora o intelectual, esto es lo que hace este tejido de conocimiento justamente grato y enriquecedor, porque está el pensamiento práctico, el pensamiento crítico. Y bien lo decíamos allá, con esas bases teóricas de hacer colaborativos o transdisciplinar, es lo que permite interactuar con diferentes disciplinas de saberes y de conocimiento. Por ello entiendo muy bien, por haber vivido la educación física como tal, como docente en las escuelas y colegios, y haber participado como entrenador deportivo, yo tengo una experiencia y la permito comunicar. Ernesto Paz González, un técnico, gran amigo y un técnico cubano. Y formamos escuelas deportivas en halterofilia. Y el primer equipo de mujeres nos decían, no, las mujeres, ese deporte no es para mujeres, es deporte de hombres. Y tuvimos grandes dificultades justamente por esa pobreza epistemológica, ¿no? Y los grandes resultados se obtenían en la actitud pragmática más bien que del conocimiento cuantitativo. Y lo cualitativo vino progresar y hoy en día, imagínense, las mujeres, nosotros formamos el primer equipo de mujeres en halterofilia y se estableció los primeros parámetros de las edades comprendidas de 12 a 17 años, como la halterofilia juvenil de la paz. Pero que se interrelacione justamente lo enriquecedor que mencionaban los grandes panelistas de esta interpretación praxeológica, lógicamente, que conduce a la transdisciplinaridad. Y esa transdisciplinaridad yo diría que va de la mano también con la neurociencia, ¿no? Que ya aplicada propiamente al entrenamiento deportivo, como hace más de 3 décadas no se lo hablaba, y que hoy en día justamente ustedes aquí lo están plasmando como un hecho maravilloso. Estoy diciendo que en la década de los 80 o 2014, 15, 16, 17 ya comenzó a tener frutos esto. Este es un paradigma interpretativo, lógicamente, que se utiliza ese método hermenéutico. Surge la importancia de las ciencias que están aplicadas propiamente al entrenamiento deportivo. Y esta es la transdisciplinaridad porque se necesita lo uno de los otros. El principio anátomo-fisiológico, el principio biopsicosocial y sociocrítico hoy en día. El alto rendimiento deportivo no puede dar sino justamente cuando se enlacen estas ciencias del conocimiento para poder
grandes logros. Y por supuesto, con ese maravilloso aporte, difícilmente podíamos hablar de tanto del entrenamiento deportivo, pero que han enfocado las dos cosas, del profesor de educación física y del entrenamiento deportivo. Que es lo que hace maravilloso que este sea un proceso reflexivo, hermenéutico, y que permita, lógicamente, considerar esa posibilidad de tener mejores argumentos, como bien lo dijeron ustedes, señores panelistas, la parte ontológica, epistemológica, los teóricos y los praxeológicos, de crear un contexto académico e investigativo. Base fundamental y suficiente que tiene nuestra Universidad de Guayaquil hoy en día, como el desarrollo académico, científico e investigativo. Esta es la razón de nuestra facultad y de la Universidad de Guayaquil. Felicito Julio y Fedor Mesa por sus brillantes participaciones. Me toca nada más hacer ese énfasis, ¿no?, del encuentro de saberes de muy bien Manuel, brillante exposición y estimado Juan Peña. Hasta allí mi intervención, que creo sea esta como un camino hacia la disciplina emergente en el campo transdisciplinar del entrenamiento deportivo y de la educación física. Un gran abrazo, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, Gracias. excelente. Gracias. Bueno, Gracias. excelente síntesis, señor decano. Creo que en ella se resume de una manera bien puntual, bien interesante, las 4 posturas y las 4 miradas que se dieron hoy. No sé si el máster Fernando Cedeño quiere hacer algún comentario o si va a agregar alguna reflexión. Máster Cedeño. Máster Cedeño. Ajá, tiene la palabra. Tiene la palabra, profesor Cedeño, si quiere hacer algún comentario para ir cerrando, porque ya estamos en el tiempo para ir cerrando este encuentro. No se escucha, profesor Fernando. Ya, un ratito ya le ayudo más. Sí. Ya, listo. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, creo que el cierre que ha tenido nuestro señor decano. Un poquito más, hable un poquito más alto, profesor Fernando, que se oye muy lejos. Se oye bajito. El cierre que ha tenido nuestro señor decano, muy importante. La reflexión ha sido bastante congruente y implícita y bastante acertada. Profesor, suba un poquito la voz, que se oye muy bajito. Súbalo un poquito el volumen. Se oye muy bajito. Ya, le doy paso en mi máquina para que... También puede ser, apóyelo allí porque ahí creo que no hay alcance con ese audio. Sí, bien. Perfecto. Sí, lo que pasa es que estamos compartiendo la misma. Como le decía, el señor decano creo que ha dado una muy buena finalización de este evento, ¿no? Magno. Yo creo que han tocado los puntos más claros dentro de lo que es una planificación deportiva. Yo me uno a las felicitaciones por parte de la panelista, organizadora de CIMESA y todos los que forman parte de este pequeño congreso, de este pequeño y gran avance que debemos hacer llegar a todos nuestros, creo que estudiantes, entrenadores, ¿no? Tiene el teléfono trampado. Profesor, tiene el teléfono cerrado. Ayúdame. Tiene el teléfono cerrado. Ya, sí, ya. Ya. Sí, bueno, un saludo fraternal a los PhD Mesa, a las 3, ¿no? Miguel, Manuel, ¿no? Yo me uno a las felicitaciones de la coordinadora de este programa. El señor decano ha dado una buena síntesis. Creo que lo mío es más práctico. Usted sabe que yo soy más práctico en cuanto al
desarrollo de todas estas teorías, ¿no? Fui entrenador y de casi 20 años de la selección de Ecuador y fui metodólogo de una federación, creo que una de las más grandes de este país, que es la Federación Deportiva del Guaya, donde estas aplicaciones de la planificación deportiva las llevaba a cabo yo dentro del control, dentro de la evaluación y dentro de la retroalimentación de que todas estas teorías tenían que ser aplicadas. Como dijo el señor decano, nosotros hemos tenido esa experiencia de la influencia de todas las teorías, China, aquí hubieron japoneses, rusos, coreanos, nuestra influencia, la última influencia que tuvimos fueron los compañeros de Cuba. En Latinoamérica, pues después de la migración de nuestros amigos venezolanos, también tuvimos una gran influencia, últimos 10 años prácticamente. Lo que puedo decir es que dentro de mi país, pues tuve buenos resultados cuando me tenía como contrincantes, grandes contrincantes, los mejores contrincantes que tuve fueron ellos, pero de igual a igual estábamos a la par, ¿no? Nuestra estrategia es la que nos falla un poco en la implementación, ya que tenemos mucha deficiencia en el desarrollo de estas aplicaciones dentro de los ámbitos de las instituciones deportivas, ¿no? Pero con este enriquecimiento creo que es muy importante que llegue a todos los entrenadores, los que hacen educación física en nuestro país, que dentro de una estadística pues tenemos todavía un bajo porcentaje de profesionales en los que estamos luchando para poder incluir a aumentar este porcentaje para que nuestra educación y nuestro entrenamiento mejore, a pesar de que hemos tenido siempre nuestros destellos en el ámbito profesional como el fútbol, en el ámbito pocos, en el ámbito olímpico como ha sido en el atletismo, pero bueno, tenemos ahorita nuestro afán de desarrollo y como dijo el señor decano, buscar toda esta interrelación va a ser más enriquecedor para el desarrollo de nuestra educación y de nuestro país, potenciando la calidad humana y promoviendo lo que es en sí nuestra facultad. Es que ustedes, bueno, en este caso nos están ayudando a desarrollar todas estas facultades que van en camino hacia un gran desarrollo científico de nuestros futuros profesores y profesionales de esta facultad. Gracias, mis queridos doctores, y esto es todo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Máster Fernando. Creo que con estas reflexiones que cada uno ha presentado en la experiencia que hoy vivimos, se construye una mesa nueva, una mesa nueva de pensamientos, de encuentros, de diálogo de saberes, un tejido distinto de la lógica del entrenamiento deportivo, donde cada uno está dando de su mirada los aportes que a cada país y cada visión de mundo está presentando a esta área del saber, que por demás es de alta significación, y sobre todo en estos tiempos de confinamiento COVID-19, donde se requiere la ayuda y el potencial de todos los profesionales de la cultura física. Dado el tiempo, ya estamos justamente en la hora del cierre del Café de la Ciencia. Quiero cerrar este magno evento con la autorización del señor decano, diciendo que altamente complacida de los procesos desarrollados. FEDER construye ciencia. Seguimos en los eventos virtuales que fue nuestra propuesta y que hoy estamos en un gran disfrute. Señor decano, le doy la palabra para que se cierre este magno evento. Un gran placer, señores doctores, por Venezuela, PhD Fedor Mesa, PhD Julio Mesa, gracias por sus aportes. Por Cuba y Ecuador, o doctores Juan Miguel Peña, Manuel Gutiérrez, muchas gracias por sus aportes. Y por Ecuador, señor decano Melvin Zavala y máster, abogado Melvin Zavala, decano de la facultad, y máster Fernando Cedeño, gestor académico de nuestra facultad,
todos con sus grandes experiencias en el área de entrenamiento deportivo. Señor decano, tiene la palabra para que cierre el evento. Señor decano, tiene la palabra para que cierre el evento. Sí, perdón, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias. Decía, estimada Daisy, felicitarte una vez más por esta gran gestión y por supuesto a los compañeros maestros de la hermana República de Venezuela, a Julio y Fedor, y por consiguiente a doctores Manuel Gutiérrez y Juan Peña, ¿no? Fernando, realmente que me satisface el hecho de estar al frente en mi calidad de decano. Para mí más bien un privilegio nutrirme de tan maravillosos profesionales y que lo que me hace es fortalecer lo que es la educación en sí, como un procedimiento teórico práctico, no solamente que quede en la praxis, sino que realmente adquiera los grandes hábitos y métodos y habilidades que a través de las aulas virtuales que hoy en día se establece, estos hábitos y métodos y habilidades, creencias y principios éticos, con bases y principios éticos y morales que guarden esa relación con conocimientos determinados propiamente en el campo de educación física, y que ustedes así lo han abordado con un rigor científico muy elevado. Estoy muy satisfecho y los felicito realmente, Daisy, que esto es lo que la Universidad de Guayaquil se encamina justamente a establecer las bases científicas, potenciando no solamente a la ciencia, a la investigación y a la tecnología, sino que está promoviendo la totalidad en la forma de comunicación. La virtualidad nos ha dado esa brillante oportunidad. Creo que si estuviéramos en la presencialidad difícilmente lo tuviéramos a Julio y a Fedor, pero esta es la tecnología que nos enriquece y también hacemos este intercambio de saberes que justamente desarrolla estas habilidades digitales, mejora las habilidades de pensamiento crítico y estimula también a nuestros profesionales, a nuestros estudiantes para que los encuentros de habilidades sociales como esto sea mi abrazo fraterno, solidario y humanista. Felicidades de la Facultad de Educación Física. Un gran abrazo, Julio Fedor, allá en la hermana República de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, señor decano. Gracias, doctores. Un gran placer. Buenas tardes. Gracias, un gusto. Buenas tardes, señores de la UG y a la audiencia que estuvo presente. Muchísimas gracias. Cuando yo era